muy bien chicos, muy bien. Nuevamente dándoles la bienvenida a la clase, a esta en esta pequeña clase del tema de modelos atómicos. El tema de modelos atómicos es un tema muy importante porque actualmente viene en lo que es los exámenes de admisión, ¿no? Básicamente lo que es, en este caso, el examen de admisión pues de la uni, frecuentemente ya está viniendo. A nivel de CEPRE, siempre viene todos los ciclos, viene o en las prácticas calificadas o en el primer parcial, viene el tema de modelos atómicos. Un tema que pocas veces se ve en el colegio, un tema que pocas veces se ve en el colegio, pero que es muy importante, ¿no? Entender cómo ha evolucionado el estudio del átomo, ¿correcto? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. En este caso, nosotros tenemos por acá, vamos a indicar aquí lo siguiente. A ver, nosotros tenemos, primero, indicamos aquí lo que es, en este caso, la teoría atómica antigua. Para hablar de lo que es el estudio del átomo, tenemos que remontarnos a la antigua Grecia. Y aquí dice lo siguiente, ¿no? Esta teoría nace en Grecia, 4 siglos antes de Cristo, aproximadamente. Para ser preciso, 455 antes de Cristo, siendo sus iniciadores los filósofos materialistas, en este caso Leucipo y Demócrito. Leucipo el maestro, Demócrito el alumno. El alumno, en este caso Demócrito, fue el que crea una escuela filosófica llamada escuela atomista. En este caso estamos hablando pues en la antigua Grecia. Ahora, para Leucipo, en este caso, él manifiesta lo siguiente, ¿no? Él dice que la materia era de naturaleza discontinua, porque en su división sucesiva llegaba a un límite al cual Demócrito, su alumno, lo denomina átomo. Entonces, Demócrito manifiesta lo siguiente, ¿no? Etimológicamente, la palabra átomo proviene de dos vocablos, dos raíces griegas. En este caso, a, que significa sin, y tomos, que significa partes. Correcto, hay que tener en cuenta eso. Algunos confunden la palabra átomo con sin división, ¿no? Lo confunden. Ese concepto o esa denominación de sin división fue dada a conocer mucho después por otro personaje, ¿no? El inglés John Dalton. Pero originalmente la palabra átomo significa sin partes, ¿ok? Sin partes. Eso es lo que tenemos que recordar. Importante. Muy bien. Entonces, nosotros tendríamos esto. Por otro lado, además, indicamos aquí lo siguiente. Además, bueno, aquí tenemos justamente a estos dos personajes, Demócrito y Leucipo, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que saber, ¿no? Ahí está, ahí los tenemos, justamente estos dos personajes que participaron en la concepción original del átomo, ¿correcto? La concepción original del átomo. Ahora, además, ellos dan un modelo. Realmente no podemos decir de que esto fue un modelo probado científicamente, ¿no? No, esto fue un modelo empírico, un modelo filosófico, pero podríamos llamarlo modelo atómico porque fue la representación que dio Demócrito acerca del átomo. ¿En qué consiste esto, no? Consideró el átomo como un diminuto corpúsculo, de cuyos bordes sobresalían ganchos o salientes, a través del cual se podían unir unos con otros, ¿no? Un átomo con otro se unían a través de estos ganchos o salientes. O estas cuñas también se puede utilizar ese término, ¿no? Para representar, justamente aquí los tenemos, para representar a los átomos. Esto fue un razonamiento filosófico. No tiene o no tuvo demostración científica. No se vayan a olvidar, muy importante, ¿no? Por eso, en muchos textos no se le considera un modelo atómico. Hay que tener cuidado. Correcto, hay que tener bastante cuidado. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener. Aparte,
Además, en la misma época existió un filósofo, ¿no? Conocido por todos nosotros, ¿no? El filósofo idealista Aristóteles. Para este personaje, la materia era de naturaleza continua, es decir, su división sucesiva, en este caso, era infinita y no poseía un límite de división, y con ello negaba rotundamente la existencia del átomo. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, una manzana y empezamos a dividirlo sucesivamente, según Leucipo, existiría un límite de división, al cual Demócrito lo llamó átomo. ¿Correcto? Ahí está. Pero, según Aristóteles, no existe división, en este caso, finita. No, no existe división finita. Para Aristóteles la división era infinita, no tenía fin. ¿Correcto? Por eso en este caso, para Aristóteles la materia era continua. Sin embargo, actualmente, si a ti te preguntan actualmente cómo es la materia, si te preguntan, ¿no? ¿Cómo es la materia? ¿Continua o discontinua? Nosotros diremos que la materia es discontinua o discreta. Discontinua o discreta. ¿Correcto? Y este concepto, pues, ya vino desde la antigua Grecia. Ahora, ¿por qué es discontinua o discreta? Porque se puede dividir, porque la materia no es homogénea en toda su extensión. Va a haber quizás algún punto en donde haga posible la división de un cuerpo, de un sistema. Correcto, repito, la materia actualmente es discontinua o discreta. Eso es lo que tenemos que saber. Aparte, por otro lado, indicamos aquí lo siguiente. Luego de que en este caso estos personajes, ¿no? Les voy a dar un dato adicional. Aristóteles crea la escuela continuista y la escuela atomista de Demócrito compite con la escuela continuista de Aristóteles. Al final se le dio mayor crédito a las ideas de Aristóteles y el concepto del átomo quedó de lado, ¿no? Quedó olvidado aproximadamente unos 2200 años, hasta que luego, en este caso, aparece pues este personaje John Dalton, quien da a conocer la famosa teoría atómica que lleva su nombre, ¿no? La teoría atómica de John Dalton. Retomando la vieja teoría de Demócrito y desarrollándola, John Dalton reintroduce el concepto de átomo y átomo compuesto. En la época de John Dalton, no existía en este caso la palabra molécula. John Dalton a la molécula la denominó átomo compuesto, permitiendo en este caso con este aporte que dio John Dalton el avance de la química en el siglo XIX. Conjuntamente con sus contemporáneos, vamos a mencionar por acá, Antoine Laurent Lavoisier, padre de la química, ¿no? Defensor de la conservación de la materia. Tenemos a Joseph Priestley y Henry Cavendish, estudiosos del comportamiento de los gases. También tenemos a Joseph Louis Proust y Jeremías Benjamin Richter, quienes eran estudiosos de las combinaciones químicas, ¿no? Lo que nosotros hablaríamos más adelante en el tema de estequiometría, ¿correcto? Entonces, todos estos personajes aportaron ideas. John Dalton, ¿qué es lo que hizo? Recopila todos esos conceptos, todos esos aportes relacionados con la química y posteriormente, ¿no? John Dalton, describe, o mejor dicho, escribe, recopila todos los avances relacionados con la química y escribe un primer tratado de química de alrededor de 5000 páginas. En este caso, su nombre está en inglés, ¿no? New System of the Chemical Philosophy, Nuevo Sistema de la Filosofía Química, el cual es publicado en el año 1808, cuyas ideas básicas son resumidas en postulados, ¿no? Ahí está, para esa época revolucionarios. Pero en la actualidad, muchos de estos postulados están en desuso. Y aquí tenemos justamente a este personaje, ¿no? John Dalton, ¿no? Inglés, por si acaso.
Este personaje fue un fanático de la química. Si bien es cierto, no estudió química, pues en la universidad, en un instituto, en un politécnico, él era un aficionado, un sabio. Él siguió en este caso la carrera de geografía, él era un geógrafo. John Dalton tiene muchos tratados en geografía acerca del estudio del movimiento de los vientos, ¿no? El aire, por ejemplo, ¿no? El estudio del movimiento de la masa de aire, las precipitaciones, las lluvias. Tiene muchos tratados en geografía, pero se le recuerda más por su aporte dentro de la química. Ahora, este personaje da unos postulados, en este caso vamos a señalar por acá lo siguiente, los postulados de John Dalton, ahí está. El primer postulado, ¿en qué consiste? Dice, la materia se compone de partículas muy pequeñas para ser vistas, llamadas átomos. Los átomos son indivisibles y conservan sus características en una reacción química, ¿correcto? Actualmente este postulado es inválido. ¿Por qué? Porque acá nos menciona que los átomos son indivisibles. Falso. Actualmente los átomos se pueden dividir. Claro, y acá justamente lo dice, ¿no? Pero actualmente el átomo se puede dividir. Ahí está. Por otra parte, el segundo postulado dice, átomos de la misma naturaleza son iguales en todas sus propiedades, incluyendo el peso. No digo masa porque en su época se utilizaba el término peso, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que saber, ¿ok? Por si acaso. Entonces, nosotros tendríamos C. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a indicar lo siguiente, ¿no? Dice, átomos de la misma naturaleza, átomos de la misma naturaleza, son iguales en todas sus propiedades, incluyendo el peso. Voy a decir la masa. Bueno, actualmente, si a ti te preguntan, dentro de un elemento, todos los átomos son iguales, tú vas a decir que es falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque el átomo actualmente se puede dividir. Claro, dije, pero actualmente existen los isótopos. Ahora, ¿por qué los átomos son diferentes dentro de un elemento? Porque los isótopos presentan diferentes cualidades. Ejemplo, la masa. Y aquí claramente está, dice, pero actualmente existen los isótopos que son átomos de igual naturaleza, pero con diferente peso, con diferente masa. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que recordar. Eso es lo que tenemos que saber. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, aparte, tercer postulado. Átomos de diferente naturaleza son diferentes en todas sus propiedades, incluyendo el peso. O sea, si tú tienes un átomo de un elemento y otro átomo de otro elemento, estos átomos serán diferentes en todas sus cualidades. Eso es lo que dijo Dalton. Actualmente se conocen a los isóbaros. Claro, ahí dice, ¿no? Pero el descubrimiento de los isóbaros, átomos de diferente naturaleza con igual peso, o sea, igual masa, digamos, hace decaer este postulado, ¿no? Ese postulado pierde validez. Ahora, tú te preguntarás, tú me dirás, ¿no, profesor? Pero hasta este momento, todos los postulados no son válidos actualmente. Ya, vamos a ver por aquí, ¿no? Al final, vamos a indicar algunas observaciones. Dice, ¿no? Seguimos por acá, seguimos por acá. Dice, en una reacción química, los átomos se combinan en relación de números enteros y sencillos. Por ejemplo, un átomo A se combina con un átomo de B, dos átomos de A con tres de B y así sucesivamente. O sea, ¿qué quiere decir? Que los átomos, o mejor dicho, los elementos, cuando se van a combinar, lo hacen en una proporción entera, o sea, en una relación de números enteros. Puede ser de 1 a 1, de 1 a 2, de 2 a 1, de 2 a 3, de 3 a 2, de 2 a 5, por ejemplo, ¿correcto? Entonces, hay una relación de números enteros. Este postulado es el que le indica en este caso a Dalton, de que el átomo ya no se puede dividir. O sea, no puedo hablar para Dalton. Dalton analizó esto. O sea, yo no puedo hablar de medio átomo, porque eso no existe. Eso es lo que dijo Dalton. Hay que tener cuidado. Sin embargo, nosotros
decimos esto. En una reacción química, la cantidad de átomos puede cambiar la cantidad de átomos, puede variar, ¿no? En un compuesto, pero siempre van a ser números enteros. La fórmula, por ejemplo, del agua, H2O, números enteros, por ejemplo, 2 y 1. ¿Me dejo entender? Vamos a indicarlo por acá. Por ejemplo, a ver, vamos a discutir este postulado. Vamos a analizar este postulado. Por ejemplo, ¿no? La molécula del agua. Estaba mencionando la molécula del agua, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está. Tenemos ello. Ahora voy a resaltar los subíndices. Aquí los subíndices es 2 y aquí el subíndice es 1. Entonces la proporción es de 2 a 1. El amoníaco. El amoníaco. Ahí está el amoníaco. Ahí está. El amoníaco. Aquí en este caso voy a indicar la proporción. La proporción. Aquí, por ejemplo, es 1. No te olvides. Aquí, por ejemplo, es 3. No te olvides eso. ¿Eh? Entonces la proporción es de 1 a 3. Pero lo que tengo que resaltar en esta parte, aquí hay que tener cuidado. Presten atención. Atentos aquí. Es que estos numeritos que acabo de indicar entre paréntesis, ¿cómo son? Son números enteros. Son números enteros. Números enteros. Entonces, y eso hasta el día de hoy se cumple. Eso hasta el día de hoy se cumple. ¿Ok? Por si acaso. Y aparte, indicamos por aquí, continuamos, seguimos analizando. Aparte, también citamos un quinto postulado. Dice, los compuestos químicos se forman en la combinación de átomos de 2 o más elementos en un átomo compuesto, lo que nosotros actualmente llamaríamos molécula. ¿Correcto? Lo que nosotros actualmente llamaríamos molécula. Y esto, hasta el día de hoy, es válido. También es aceptable en la actualidad. Algunas observaciones y datos importantes con respecto a lo que dio a conocer justamente John Dalton y además algunos aportes bien interesantes. Dalton padecía de un defecto, de una enfermedad, ¿no? Un defecto genético de confundir el color rojo con el color verde, que descubrió en él mismo. O sea, él mismo se dio cuenta de su enfermedad. Y a eso se le conoce como daltonismo. ¿Por qué se le llama daltonismo? Porque justamente fue dado a conocer, fue en este caso estudiado, identificado por primera vez por John Dalton. ¿Ok? Por si acaso. Eso es lo que tenemos que recordar. Aparte, otra observación. Y aquí lo vamos a señalar de esta manera, ¿no? Ahí está. En este caso tenemos, ¿qué nos dice? Ahí está. Átomo compuesto es lo que actualmente llamamos, ¿no? Llamamos actualmente molécula, ¿correcto? Molécula. Eso es lo que tenemos que saber. Muy bien. Entonces, continuamos por aquí. Continuamos por aquí. Vamos a analizar, en este caso, el modelo atómico de Dalton, ¿no? También es conocido olímpicamente como la esfera compacta. ¿Cómo es eso? ¿En qué consiste, profe? Consideró el átomo como una masa esférica dura y compacta. Su característica principal es la masa. En este caso, para John Dalton, el átomo era macizo. El átomo era macizo. La principal característica del átomo es la masa. Y ahí justamente tenemos a la famosa esfera compacta. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿no? Esto de aquí, ¿qué cosa viene a ser? La famosa esfera compacta. La famosa esfera compacta. Ahí está. Eso es lo que tenemos que recordar. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a indicarlo por acá. Claro, John Dalton dio justamente esta representación. ¿Ok? No te vayas a olvidar. Ahora, pero luego, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué pasó con la esfera compacta? Aportes de muchos científicos ayudaron a identificar ciertas partículas en ciertos procesos físicos, ¿no? Como por ejemplo la electrólisis, que fue estudiada 20 años después
de que Dalton publicase justamente este libro, ¿no? Nuevo sistema de la filosofía química, ¿correcto? Entonces, esos aportes de estos personajes modifican el modelo de John Dalton. Si bien es cierto, este es el primer modelo atómico científicamente demostrado. ¿Por qué? Porque Dalton se basa en las reacciones químicas, las cuales él estudió a detalle, y en este caso otros personajes dieron aportes que posteriormente, con la experimentación, con el análisis en el laboratorio, justamente identificaron, reconocieron a nuevas partículas dentro del átomo. Por lo tanto, esta representación que tenemos aquí, la famosa esfera compacta, automáticamente pierde validez. Entonces vamos a ver qué tenemos por acá. ¿Qué tenemos por aquí? Ahí está. A ver, vamos a ver acá lo siguiente. ¿Eh? Un pequeño problema. Sí, un pequeño problema antes de pasar al siguiente punto. Un pequeño problema, como ya es costumbre, ustedes lo pueden analizar. Inténtenlo, por favor, inténtenlo. Ya sabemos que hay un tiempo prudente para que ustedes lo puedan resolver. Muy bien. A ver, evalúen, por favor. Veamos la solución de este problema. ¿Está bien? Veamos la solución de este problema. A ver. Dice, ¿qué proposiciones no corresponden a la teoría atómica de John Dalton? ¿Ok? A la teoría atómica de John Dalton. Dice, la materia está conformada por átomos que poseen masa y dimensiones. Y además, estos átomos son iguales pero un mismo elemento. Luego, la diferencia entre elemento químico y sustancia elemental y compuesto, sustancia compuesta, fue establecida por Dalton. Los átomos son como esferas macizas, indivisibles, indestructibles e impenetrables. Dice, cuando dos átomos se combinan para formar diferentes compuestos, los pesos, en este caso, claro, hace referencia a las masas. Recuerda que en esa época se decía peso. De los elementos se combinan, siempre lo hacen en una relación de 1, 2, 2, 3, 4, dice, y 5, 6. Ah, ya. Vamos a ver cuáles son los que no corresponden. A ver, primero, indicamos aquí lo siguiente. A ver, analizando la teoría analizando cada proposición respecto a la teoría de Dalton, nosotros tenemos lo siguiente. Primero, la primera es verdadera, ¿no? Los elementos están formados por átomos y un elemento está formado por átomos iguales en todas sus propiedades, incluyendo la masa, correcto. Claro, la segunda también es correcta porque Dalton establece la diferencia entre átomo y átomo compuesto. Recuerda que él no dijo molécula, sino dijo átomo compuesto. Tercero, un átomo es una esfera compacta, diminuta, indivisible, indestructible, impenetrable. ¿No? Eso es correcto también. Y la cuarta proposición es incorrecta porque, vamos a ver por acá, dice, al combinarse dos elementos, la cantidad de átomos, no de masas, la cantidad de átomos, obedece una relación de números enteros y sencillos, que puede ser en cualquier relación 1, 1, 1, 2, 1, 3. No necesariamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, puede ser 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 5, 3, 4, 3, 5, etc. Por lo tanto, no corresponde solo 4. Por lo tanto, la clave sería la alternativa, la D. Muy bien, correcto. Tenemos eso. Seguimos por aquí, seguimos por aquí. Continuamos. Veamos a continuación qué tenemos. Tenemos en este caso, seguimos analizando los modelos atómicos. Punto número 3, dice, descubrimiento del electrón y modelo de Joseph John Thomson, 1897. Apoyado en la naturaleza eléctrica de la materia, Thomson consideró al átomo como una masa esférica de carga positiva, relativamente blanda, y en cuyo interior se ubican los electrones, tal que la carga negativa total de los electrones se neutraliza con la carga positiva de la esfera, generándose así un átomo eléctricamente neutro. Entonces acá tenemos nosotros, en este caso aquí observamos una masa. Esta masa debe ser positiva, ¿no? Esta masa debe ser una masa positiva. Entonces nosotros indicamos aquí, ¿no? Esto vendría a ser una masa positiva. Y los electrones
estarían, en este caso, incrustados, como si fuesen unos granos, unos gránulos. Se suele decir gránulos, otros dicen granos. Ahí está, ahí tenemos a los electroncitos. Aquí los tenemos, ¿ok? Ahí está, ahí lo tienes. ¿Estamos bien? Ahí tenemos justamente esto, ¿no? Y la carga de todos estos electrones, la carga total de todos estos electrones, se neutraliza con esta masa positiva del átomo, haciendo de que la carga total sea cero. O sea, este modelo es un modelo cuantitativo. Ya tenía en este caso ciertas características y cumplía con ciertas relaciones matemáticas. Hay que tener en cuenta eso. Este es el famoso modelo del budín con pasas, que ahora lo vamos a detallar. Ahora lo vamos a mencionar, ¿correcto? Ahora lo vamos a indicar. Entonces, seguimos por aquí. Indicamos lo siguiente, ¿no? Indicamos lo siguiente. Dice, descubrimiento del electrón y modelo de Joseph John Thomson, ¿no? Indicamos aquí lo siguiente. Primero, Thomson descubrió el electrón con su famoso experimento del tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos también se le conoce como tubos de descarga o tubos de vacío. Además, halló la relación entre la carga y la masa del electrón. En este caso, la carga del electrón entre la masa del electrón, en este caso es igual a menos 1,75 por 10 a la 11 coulomb por kilogramo, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que recordar. Él obtiene una relación entre la carga y la masa del electrón. Por si acaso, Thomson no determina la carga del electrón. Él halla una relación entre la carga y la masa. Profesor, ¿y quién determina en este caso, la carga del electrón? Bueno, indicamos por acá, en el año 1909, el alumno de Thomson, el inglés Robert Andrews Millikan, claro, aquí está, ¿no? Discípulo de Thomson, calculó la carga del electrón con su famoso experimento llamado la gota de aceite, ¿no? Ahí está. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, justamente aquí, pues, tenemos a estos dos personajes, ¿no? Maestro y alumno, ¿no? Thomson y Millikan. Ahí está, ¿no? Thomson y Millikan. Thomson fue director del Instituto de Ciencias de Cambridge en Inglaterra. No fue un instituto que compitió, en este caso, con otras instituciones académicas en Europa, ¿no? Por ejemplo, la Academia de Ciencias de Berlín, la Academia de Ciencias de Suecia, ¿no? Ahí en este caso, también en este caso universidades, Politécnico, el Politécnico de Zúrich, por ejemplo, ¿no? La Universidad del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, pues este instituto, el Instituto de Ciencias de Cambridge, fue reconocido con varios Nobel, ¿no? Que recibieron sus estudiantes, ¿no? Entre ellos justamente está Thomson, Millikan. Ahora vamos a mencionar también a Rutherford, que fue también alumno de John Joseph Thomson. Entonces, luego, señalamos aquí lo siguiente, la famosa gota de aceite. Vamos a analizar con detalle, vamos a describir cómo ocurre este proceso, ¿no? En este caso, acá nosotros tenemos un atomizador, aquí tenemos un atomizador, ahí está, un atomizador, correcto, se puede apreciar, lo voy a indicar acá, ahí está el atomizador. El atomizador genera eh, aceite, ¿no? Arroja aceite atomizado, ahí está, aceite atomizado. Luego, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre, no? Dentro de este sistema, él coloca dos capas, o mejor dicho, genera un campo eléctrico, ¿no? Con dos polos, un polo positivo y un polo negativo. Aquí colocó un microscopio, acá colocó un microscopio, y aquí justamente estaba este personaje como observador,
¿no? Robert Andrews Millikan. Y él observó que cierta cantidad de este aceite atomizado, en este caso se quedaba, ¿dónde? En el polo positivo. Si se quedaba en el polo positivo, quiere decir de que este aceite atomizado, estas gotitas de aceite que han sido arrojados, deben tener carga negativa. Y al determinar en este caso la masa de aceite presente ahí, utilizando la relación que dio a conocer su maestro Thomson, logra determinar la carga del electrón. Logra determinar la carga del electrón, ¿no? Este experimento fue uno de los más importantes de su época, ¿no? Fue uno de los experimentos más importantes a inicios del siglo XX, ¿correcto? De 1000 a 1910. Ahí está, ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces, nosotros tendríamos justamente el detalle para la famosa gota de aceite. Seguimos por aquí. A ver, una aplicación. Problemita número 8. Problema número 8. A ver, evalúen ahí. Obviamente se les va a dar un tiempo prudente para que ustedes analicen. Correcto, ahí está. En este problema vamos a indicar lo siguiente. Aquí hay algunos datitos importantes que tienen que recordar. Primero, Thomson descubrió que los rayos catódicos estaban formados de partículas negativas, a los cuales se les denominó electrones. Claro. Acá en la primera proposición, claro, ¿qué dice? Mira, probó que los rayos catódicos se componían de partículas cargadas llamadas cationes. No. Estas partículas, los rayos catódicos, vienen a ser chorros de electrones. Esta pregunta yo la he seleccionado porque justamente describe lo que él analizó. Ahora, por si acaso, la palabra electrón no fue acuñada por Thomson, fue acuñada por un personaje llamado Stoney. Claro, Stoney en el año 1874 propuso la teoría de la existencia de partículas negativas a las que le dio el nombre de electrones, pero él no la descubre. Tengan cuidado, ¿está bien? Él no descubre al electrón, solamente da un nombre, que lo acepta, que justamente acepta Thomson, y justamente tomó ese datito, ese nombre, y le puso electrón a esa partícula. La palabra electrón significa en griego ámbar, ¿ok? No te vayas a olvidar eso. Ahora, luego dice, la tercera proposición dice, según Thomson, los electrones podían originarse independiente del tipo de cátodo. Ahora sabemos que todos los cuerpos tienen electrones, toda la materia tiene electrones, y eso es verdadero. Thomson verificó la existencia de los rayos catódicos en diversos tipos de materiales, en gases, metales, ¿correcto? En este caso, líquidos transformados, convertidos al estado vapor, ¿ok? Eso es lo que tenemos que saber. Muy bien, muy bien. A ver, aparte, veamos este otro problema, ¿no? Claro, aquí la clave sería la alternativa, la B. La clave sería la alternativa B. Seguimos por acá, continuamos por aquí. Vamos con este problemita, problema 10, problema 10, problema 10, problema 10. No se olviden que este material va a estar colgado. Está colgado está en las observaciones del video en este caso que ustedes están viendo, ¿no? Ahí está en este caso en el detalle, ahí se van a colgar, ahí se ha colgado el link para descargar el material. A ver, ¿cuál sería la clave para el problema número 10? Para este problema, indicamos aquí la solución. Primero es, Thomson determinó, la primera proposición dice lo siguiente, Thomson determinó la relación carga-masa para un electrón y encontró que era diferente para el protón. Pregunta, ¿Thomson habló del protón? No, no habló del protón. No, él no habló del protón. Entonces, esta proposición sería falso. ¿Por qué? ¿Por qué sería falso? Por el hecho de que Thomson nunca mencionó y nunca comparó al electrón con el protón porque en su época no se conocía el protón. Entonces, claro, ahí está, ¿no? Dicen, haya dicha relación, pero no la compara con el protón, ya que no se había descubierto.
Segunda proposición. Claro, la segunda proposición es verdadero, ¿no? Dice, los electrones están presentes en todas las sustancias. Claudio verificó eso al demostrar de que los rayos catódicos podían, en este caso, producirse de cualquier tipo de material. ¿Correcto? Ahí está. Luego, la tercera proposición dice, los rayos catódicos solo interaccionaban con campos magnéticos, no así con los campos eléctricos. Falso. Los rayos catódicos interactuaban con los campos eléctricos y los magnéticos también. Y luego, número 4 dice, en el modelo de Thomson se cumple que el número de cargas negativas, electrones, era igual al número de cargas positivas. Cuando hablamos de cargas positivas, ¿no estaríamos hablando de protones también? Claro, bueno, dice, ahí está. Entonces sería falso, pues, ¿no? Claro, Thomson no compara con cargas positivas, sino con la carga del átomo. Hay que tener cuidado ahí, por favor. Por lo tanto, son correctas solo dos. Razón por la cual la clave será la alternativa. Muy bien, muy bien, muy bien. Tenemos eso. ¿Correcto? Ya está. Seguimos por acá, continuamos. Continuamos. A ver. Indicamos aquí lo siguiente, ¿no? Descubrimiento de la radioactividad. Ahí está, qué bonito, el descubrimiento de la radioactividad. Tenemos que señalar en este caso de que en la primavera del año 1896, el físico francés, geólogo francés Henri Becquerel, juntamente con los esposos Curie, observaron que la pechblenda, un compuesto del uranio, emitía en forma natural, espontánea y discontinua tres tipos de radiaciones, dos corpusculares, alfa y beta, y una electromagnética o pura energía, a la cual se le conoce como radiación gamma, que hacían ennegrecer las placas fotográficas. Las placas fotográficas. Por este descubrimiento, los tres compartieron un premio Nobel de Física en el año 1903. Luego, en 1910, María, en este caso, Pierre Curie, ¿no? Ahí está María Curie y Pierre Curie, ¿no? Descubrieron dos elementos radioactivos de poder más intenso que el uranio, el polonio y el radio, lo cual le valió a María Curie su segundo premio Nobel en 1911, siendo la primera científica en que obtiene dos veces dicho premio, dicho galardón. ¿Por qué lo obtiene en este caso solo ella y no su esposo? Lo que pasa es que su esposo había fallecido de leucemia, pero a pesar de eso, pues se le reconoció. Hay que recordar que María Curie rompe la regla de los premios Nobel. ¿Por qué? Primero, el premio Nobel no se le otorga o no se le otorgaba a mujeres. No se le otorgaba a mujeres. Y segundo, no se otorgaba a varios científicos, solo a uno. Entonces, justamente en el año 1903 se rompe la regla, ¿no? La voluntad de este famoso empresario, ¿no? Alfred Nobel, ¿no? Es lo que tenemos que saber, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces tenemos ello. Entonces, con el descubrimiento de la radioactividad, los científicos empezaron a realizar estudios. Uno de ellos, en este caso, fue en este caso Ernest Rutherford, que ahora lo vamos a mencionar con bastante detalle. Nosotros tenemos acá una sustancia radioactiva. Esta sustancia radioactiva, vamos a indicarlo por aquí, esta sustancia radioactiva, ahí está encerrada una cámara de plomo, en una cámara de plomo que tiene un pequeño orificio. A través de este orificio salen las tres radiaciones conocidas, ¿no? Radiación alfa, radiación beta y radiación gamma. Alfa tiene carga positiva, es por eso que se desplaza al polo negativo. Beta tiene carga negativa. Alfa son partículas de helio cargados positivamente. Beta son electrones, un chorro de electrones. Como beta tiene carga negativa porque son electrones, es atraído por el polo positivo. En cambio, gamma, que no tiene masa, no tiene carga, solamente es energía, no es atraído por ningún polo, ninguna placa. Por lo tanto, pasa directamente, ¿no? No se desvía, no sufre desviación. Entonces, acá justamente tenemos la observación, ¿no? Acá justamente tenemos la observación. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos en este caso que la partícula beta sufre mayor desviación que la partícula alfa porque tienen menor masa. Ahí está, se desvían más rápido. La radiación gamma no sufre desviación porque la masa y la carga es igual a cero. La radiación gamma es pura energía, es pura energía. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que recordar.
Ahí está. Muy bien. Ahora, seguimos por aquí, ¿no? Si queremos analizar el poder de penetración, la partícula alfa, vamos a señalar por acá, la partícula alfa solamente llega, en este caso, se detiene, diríamos esto, se detiene frente a una lámina de aluminio de 0,1 milímetro. Por ejemplo, alfa no logra atravesar la piel humana, ¿no? Beta tampoco, ¿no? En este caso, beta atraviesa esa fina lámina de aluminio, pero una lámina de 3 centímetros de aluminio ya no la logra atravesar. ¿Correcto? Ahí está, ahí tenemos a la partícula beta. Y luego gamma, gamma es la más peligrosa, mira. Gamma logra atravesar, en este caso, la lámina fina de aluminio, logra atravesar la capa, no esta placa gruesa de aluminio de 3 centímetros, pero cuando se detiene, cuando tiene enfrente un bloque de 30 centímetros de plomo. Ahí está. Entonces, si queremos analizar el poder de penetración de estas tres radiaciones, diríamos que alfa tiene menor penetración que beta y a su vez beta tiene menor penetración que gamma. Ahí está. Eso es lo que tenemos que saber. Eso es con respecto, eso es con respecto al orden o a la intensidad de penetración. Eso es lo que tenemos que recordar. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está. Entonces, de esa manera nosotros tendríamos justamente, nosotros tendríamos aquí, tendríamos este poder de penetración de estas radiaciones. Por eso se considera, por ejemplo, gamma logra atravesar la piel humana, logra atravesar en este caso órganos internos y los logra dañar. Es muy peligrosa esta radiación. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, gracias a este estudio, pues, de los fenómenos radioactivos, que justamente ahora vamos a hablar de un personaje que estudió a detalle esto, ¿no? Claro, este personaje, pues, fue Ernest Rutherford, del cual vamos a hablar, ¿no? El experimento de Ernest Rutherford y el descubrimiento del núcleo atómico. El sabio inglés Ernest Rutherford, con ayuda de sus asistentes Geiger y Marsden, ahí está, bombardean con rayos alfa una lámina o pan de oro de 0,004 milímetros de espesor, una lámina muy fina de oro. Observando que el 99,99% de los rayos alfa pasaban directamente, pasaban de frente. Y el resto, en este caso estaríamos hablando de 0,01%, el resto, en este caso, el resto se desviaba o en este caso terminaba, no pasaba de frente y terminaba en otro lugar de la placa, ¿no? Ahora vamos a ver gráficamente esto. Ahora vamos a ver gráficamente esto. Veamos por acá, veamos por acá. En este caso indicamos por aquí, ¿no? Este fenómeno indujo a Rutherford a plantear que el átomo de oro tiene un núcleo central positivo de mayor masa que el rayo alfa, quien es el causante de la desviación de rebote de la partícula mencionada. De esta manera, el átomo presenta un centro de dispersión de esta radiación alfa llamado núcleo atómico. Entonces vamos a ver aquí justamente ello. Ahí está. En este caso, vamos al detalle. Yo tengo aquí los rayos alfa. Acá tenemos justamente la lámina de oro, ¿no? Aquí está, la lámina de oro. Se está señalando aquí, ¿no? La lámina de oro. Ahí lo tenemos. Ahí está la lámina de oro. Pero ¿qué sucede? Cuando el rayo alfa quiere atravesar esta lámina de oro, solamente el 99,99% pasa de frente. Pero la diferencia, en este caso, o se desviaba o rebotaba, o se desvía o rebotaba. Pero eso se detectaba en un rollo de película, un film fotográfico, ¿correcto? No sé si ustedes alguna vez habrán visto esos negativos, ¿no? Cuando revelaban, pues, las tomas de las cámaras fotográficas, ¿no? Había el famoso rollo, ¿no? Luego eso, en este caso, iba, pues, a revelar. Entonces, eso es lo que justamente utilizó Rutherford, ¿no? Un film fotográfico.
O una placa de sulfuro de zinc, en otras palabras. Ahí está, eso es lo que tenemos que saber. Entonces, de esta manera, él descubre el núcleo atómico. Profesor, pero ahí no veo el núcleo atómico. Entonces, vamos a amplificar esta imagen, ¿no? 1.000.000 de veces, aunque más todavía, ahí está. 100 millones de veces. A ver, dice, ¿no? Experimento de Rutherford. A ver, analizando. Explicación. Si amplificamos miles de veces la región donde atacan los rayos alfa al oro, se observa que el rayo alfa se desvía al pasar cerca al núcleo y rebota al chocar con el núcleo, que obviamente es de mayor masa. Ahí está, ¿no? Si no encuentra el núcleo, no se desvía, pasa de frente, no rebota, pasa de frente. Pero si encuentra el núcleo, o se desvía o rebota. Y el número de rayos alfa que pasan de frente es 9.999. Y uno se sufría el desviamiento o el rebote. O sea, uno de cada 10.000 se desviaba o rebotaba. Esa es la explicación justamente que Rutherford utilizó para demostrar la existencia del famoso núcleo atómico. Muy bien. Y aquí lo vamos a mencionar, pues, ¿no? Aquí lo vamos a mencionar. Tenemos en este caso, dice, ¿no? Consideró el átomo, el modelo atómico de Rutherford, 1911. Consideró el átomo como un perfecto vacío, formado por una parte central de carga positiva, llamado núcleo, que almacena el 99,99% de la masa total del átomo. Ahí está, la masa total del átomo. Alrededor de él se encuentran los electrones moviéndose a gran velocidad en órbitas circulares, dando al átomo la apariencia de un diminuto sistema planetario. Y ahí tenemos, ¿no? El núcleo cumpliría el papel del Sol. Los electrones en órbitas circulares, ¿ah? No elípticas, no tienen otra forma, son órbitas circulares. Estas órbitas circulares, en estas órbitas se encontraba justamente el electrón, el cual obviamente se desplazaba de manera circular también, que cumpliría en este caso la función de los planetas, ¿no? Rutherford dijo, ¿no? Es como un pequeño sistema planetario, ¿ok? No te vayas a olvidar. Él hace una analogía. Él dice de que el átomo es como una catedral y el núcleo es, en este caso, es una polilla. Él dice que el núcleo es como una polilla dentro de una catedral. Esa fue la analogía que él utilizó. La catedral estaría vacía. Sería, en este caso, la región que envuelve al famoso núcleo atómico. Esa región que envuelve el núcleo atómico se le llama zona extranuclear. Y el núcleo atómico sería una polilla en el centro de la catedral. Para que ya tengan ustedes una idea, ¿no? ¿Cómo estaría la catedral vacía con solamente una polilla en el centro justamente de ese sistema, de ese espacio? Muy bien, muy bien. Pasamos a ver un problema. Problema número 13. A ver, vamos a ver un tiempo prudente para que ustedes evalúen esta pregunta. Vamos, ahí está. Indiquen la clave, ¿no? Indiquen la clave, siempre es importante. Indicamos por aquí la solución, entonces, presten atención, por favor. Indicamos aquí lo siguiente, ¿verdad? En este caso, primero, hay que recordar lo que dijo Rutherford. Dice, recordemos el modelo de Rutherford que menciona. Claro, él dice, ¿no? El electrón, que sería como un planeta, el núcleo como el Sol. Mencionamos justamente eso, ¿no? Considero el átomo como un perfecto vacío, formado por una parte central de carga positiva llamada núcleo, que almacena el 99,99% de la masa total del átomo. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo es de elevada densidad. Alrededor de él se encuentran los electrones moviéndose a gran velocidad en órbitas circulares. Circulares, ¿eh? Dándole al átomo la apariencia de un diminuto sistema planetario. Por lo tanto, dice, entonces, según lo mencionado, Rutherford nunca menciona las órbitas elípticas. Dicho concepto fue mencionado todavía por Arnold Sommerfeld en el año 1923, mucho después. Por lo tanto, la incorrecta sería la alternativa C. Muy bien, señores, muy bien. Entonces, de esta manera estaríamos terminando la primera parte del estudio de los modelos atómicos, ¿no? El estudio de los modelos atómicos. En el próximo video,
En este caso vamos a terminar con el modelo de Bohr. Vamos a analizar todos sus postulados, vamos a hablar de la mecánica cuántica, la introducción de la mecánica cuántica. Así que por favor, no, en este caso no se pierdan la siguiente clase porque ya se han dado cuenta que esta teoría es muy importante. Es muy importante para poder analizar todos los conceptos relacionados justamente con el estudio de los modelos atómicos. ¿Correcto, chicos? Así que en este caso los espero en la próxima sesión, ¿no? En el próximo video. Recuerden pues que esto se va a colgar en el canal de YouTube, ¿no? Y obviamente compartan pues en sus redes. Y los que todavía no se han suscrito, suscríbanse para que reciban una notificación en los siguientes videos. ¿Correcto, chicos? Muy bien, muy bien, muy bien.